Es una bendición poder estar reunidos en la casa del Señor, amén. Reunidos como familia para poder escuchar su palabra. Antes de comenzar, quiero agradecer de parte del staff de AMI a todos los colaboradores por estar ayer sábado en la feria familiar. Tenemos el dato de 225 niños que asistieron a esta actividad y más de 300 personas. Así que yo creo que se merecen un aplauso más fuerte. Amén. Amén. Fue de mucha bendición y creemos que Dios está haciendo obras maravillosas en este lugar. Amén. Amén. Hoy quiero darle la bienvenida a cada uno de ustedes y también a los que nos visitan por primera vez. Reciban un abrazo fraternal de parte de la iglesia, de la congregación y siéntanse como en su casa. Así que vamos a pedirle al Señor que Él pueda hablar a nuestras vidas, hablar a nuestros corazones, llenarnos con su gracia. Y antes de iniciar el mensaje, quiero recordarles algo muy importante a la iglesia. Lo que nosotros hacemos aquí no es simplemente un ritual vacío, no es simplemente un acto de fanatismo religioso, sino venimos porque creemos que Dios sigue hablando a su pueblo a través de su palabra. Amén. Amén. Y Él siempre a través de su palabra busca confrontarnos, pero también llevarnos o guiarnos hacia una esperanza. Y en conexión con las semanas anteriores, que hemos escuchado unos mensajes poderosos sobre lo que es la ira de Dios, y hemos aprendido que la ira de Dios no es como la ira humana, y que muchas veces la ira humana muchas veces es impulsiva, es pecaminosa, es egoísta, pero la ira de Dios entendimos que en cambio es santa y justa y se manifiesta contra todo pecado que destruye su creación. Entonces, ese mensaje nos ayudó a entender que si no comprendemos la ira de Dios, tampoco vamos a comprender la magnitud de su amor y de su gracia en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a ver esa línea y vamos a seguir profundizando más en esta línea sobre Romanos capítulo 1. Pero antes de todo, ahí donde están, podemos inclinar nuestro rostro y vamos a entregarle a Dios este tiempo y este mensaje. Amado Padre, amado Dios celestial, gracias, Señor, por permitirnos estar hoy en tu casa. Reconocemos, Señor, que nada sucede por casualidad y que tú nos has traído, Señor, a este lugar, a tu casa, con un propósito. Señor, venimos con un corazón abierto para escuchar tu voz en medio de un mundo que está lleno de confusión, lleno de dolor y lleno de desesperanza. Señor, necesitamos que tu palabra nos guíe, nos corrija, pero también, Señor, necesitamos que tu palabra nos renueve, nos restaure. Háblanos, Espíritu Santo, y quita de nosotros toda distracción, toda dureza, todo temor. Y queremos entender no solo con la mente, sino con nuestro corazón la verdad de tu amor y la seriedad, Señor, de tu justicia y de tu evangelio. Señor, que esta hora te pido, Padre, que tú seas exaltado, que cada palabra nos acerque más a ti, que no nos aleje, sino nos acerque más a ti, y que al final de este mensaje podamos decir con convicción, Señor, que en ti hemos encontrado una esperanza viva. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo oramos. Amén y amén. 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 Como les decía, el tema que vamos a estudiar este domingo es un tema muy especial, es un tema también muy confrontativo, un tema un poquito difícil de escuchar, pero vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros. El tema que vamos a tratar hoy es salvación, esperanza en medio de la desesperanza, y vamos a tomar los versículos del 18 al 32, y vamos a ir a nuestra Biblia y vamos a empezar leyendo parte que dice qué es lo que el Señor nos muestra a través de su palabra, ¿sí? En Romanos 18:32 el apóstol Pablo
nos pinta una de las imágenes más duras y más oscuras de una condición humana sin Dios. Y este pasaje, como les decía, no es fácil de escuchar porque confronta la realidad del pecado del mundo, pero también el pecado en nuestra humanidad. Y nos muestra la naturaleza pecaminosa del ser humano. Y esto lo vemos desde el principio. Si podemos recordar, estuvimos hablando del versículo 18 al 20, que dice: pero Dios, dice, muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos. Dice que detiene la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que dice que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Los versículos estos nos expresa o encontramos aquí la base de todo esto. Dios muestra su ira contra, ¿qué dice? La impiedad y la injusticia. La Biblia nos enseña también en estos versículos que nadie tiene excusa. ¿Amén? Porque la creación misma testifica la existencia de Dios. Entonces podemos ver así rapidito 3 palabras importantes que podemos ver en estos versículos. 1, la palabra de Dios dice se revela o se muestra. Y esto nos enseña que la ira de Dios es presente, es algo constante y es algo universal. También vemos que se revela contra la impiedad. La impiedad es la falta de reverencia a Dios. Y la injusticia es la corrupción hacia el prójimo. Haciendo un paréntesis, ¿se recuerdan cuando Jesucristo le preguntan sobre cuál es el mayor mandamiento? Y Él dice, el mayor mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y con toda tu alma. La impiedad o estos versículos, Pablo demuestra que esto va en contra de eso. 1, falta de reverencia hacia Dios. Y luego Jesucristo dice, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos que esto también va en contra del mayor mandamiento: corrupción hacia el prójimo, la falta de amor al prójimo. Entonces, esto significa que la ira de Dios, como lo entendimos, va en contra de todo aquello que es contrario a Él. Y también significa que el problema del hombre, ¿sí?, no es falta de información, sino la rebeldía. El ser humano decide rechazar la verdad, prefiere taparla y vivir en una mentira, vivir deliberadamente. Esto nos lleva al punto número 2, donde nos muestra un proceso de degradación humana. Esto lo estoy yendo un poquito rápido porque Pastor Moon ya no lo explicó y ya no lo enseñó. El proceso de degradación humana lo encontramos en el versículo 21 al 25. Y esto es muy importante. Miren, yo no necesito, mientras preparaba la prédica, yo decía, ¿qué puedo encontrar? ¿Qué puedo ver? Pero en realidad, estos versículos del 18 al 32 están muy claros. Esto es muy claro lo que está pasando en esta situación, ¿sí? Y dice, Romanos 1:21 al 25, dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, dice, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios, al Dios inmortal y glorioso,
rindieron culto a otros dioses que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios dice, los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, que es digno de eterna alabanza. Amén. Esto es muy claro. Esto nos demuestra lo que está pasando. Esto nos demuestra un proceso de degradación humana. Lo que sí podemos ver aquí es este proceso. Si podemos darnos cuenta, el ser humano, y podemos notar este proceso, el ser humano primero conoce a Dios, sabe quién es Dios, escucha quién es Dios, pero no quiere adorarlo ni darle gracias. Luego, su mente se oscurece y él cree ser sabio, pero en realidad se vuelve necio y termina adorando ídolos creados por sí mismo. Estos versículos nos demuestran este proceso de degradación del ser humano sin Dios, donde conoce a Dios, no quiere adorarlo, su mente se oscurece, se declara sabio en sí mismo, pero en realidad es necio y termina adorando ídolos que crea él mismo. Y esta es una degradación que en realidad nos suena familiar, ¿sí? Hoy vivimos en un mundo que se burla de Dios, que exalta la sabiduría humana, pero que al final está en confusión. El hombre, al rechazar al Creador, se queda con la creación y termina siendo esclavo de ella. Esto es el proceso de degradación. Contra todo aquello que va en contra del Señor, el ser humano lo adopta y prefiere vivir en esta vida. Hay una historia que un pastor en el seminario me contó, y quiero contárselas a ustedes para que entendamos un poquito más este punto. Había un hombre, él me cuenta y dice, había un hombre que tenía que elegir entre Dios y Satanás. ¿Sí? Él estaba en un muro, parado en un muro, y dice que de este lado estaba Dios y de este lado estaba Satanás. Y él tenía que tomar una decisión de elegir entre uno y el otro, y era confrontado por los dos lados. ¿A quién vas a elegir? ¿Qué camino vas a escoger? Y el hombre pensando, es que si elijo a Satanás, me va a ir mal. Yo ya sé que me va a tratar mal, me va a hacer mal, y me va a castigar y voy a vivir mal. Y en su corazón, pero si elijo a Dios, también tengo que dejar de hacer quizá todas aquellas cosas que me gustan hacer, hablando de pecado. Y en este punto, él, de su propia conciencia, dice, ok, mejor no elijo a ninguno y me quedo aquí en mi muro sin elegir ni a Dios ni a Satanás. Y él llega y dice, ok, tengo una decisión. Mi decisión es quedarme aquí en medio y no seguir a ni uno ni a otro. Y prefiero vivir aquí. Y él dice, ¿esa es tu respuesta final? Y él dice, sí, es mi respuesta final y es mi decisión de vivir aquí en medio. Cuando en ese momento él es tomado del brazo y escucha la voz de Satanás diciendo, oye, es que el único detalle es que el muro también me pertenece. Y el pastor me decía, Ferry, no intentes negociar con tu pecado. No intentes ocultar tu pecado o no intentes negociar con Satanás tu integridad. Y me llevaba a Apocalipsis capítulo 3 versículo 14, que dice, escribe el ángel de la iglesia Laodicea, esto dice el amén, el testigo fiel, el verdadero, el soberano de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras lo uno o lo otro.
Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Cuando el hombre rechaza a Dios, hermanos, no queda o no puede quedar en un estado neutral, sino cae en un vacío que lo lleva cada vez más y más y más y más abajo. No existe un lugar intermedio. El hombre sin Dios no tiene una esperanza viva. Y esto nos lleva al siguiente punto: la expresión de una vida sin Dios. Dice Romanos capítulo 1, versículo 26 al 31. Por esta razón, por la razón de creer que el ser humano puede tener la capacidad de estar en un estado intermedio o incluso de conocer ese proceso de degradación, dice: por esta razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar, dice que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían de hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Aquí Pablo no endulza sus palabras. Pablo es claro en decir o hablar sobre pasiones vergonzosas, confusión sexual, la confusión moral y espiritual del hombre, pecado, crueldad, arrogancia, engaños, desobediencia. Y es una lista que nos deja sin aliento. Y nosotros podíamos decir: estos romanos, ¿verdad? ¡Qué tremendos! Que les caiga más duro. Pero en realidad, si nos damos cuenta, Pablo también está describiendo no solo el mundo antiguo, está describiendo nuestro mundo actual, el mundo que vive lejos de Cristo. Hermanos, esta es la fotografía de una vida oscura y sin Dios. Una vida degradada y vacía. Y es aquí donde entendemos que el pecado no solo destruye a una persona, sino es capaz de destruir a una sociedad completa. Dice, mientras investigaba sobre esto, la degradación, yo había escuchado hace mucho tiempo una historia o un experimento de un hombre que se llama Philip Zimbardo. Él es un psicólogo e investigador del comportamiento humano en Estados Unidos. Y quería traer esto para entender más un poquito sobre lo que está pasando en este lugar. En los 70s, este psicólogo llamado Philip Zimbardo hizo un experimento social que llamó la teoría de la ventana rota. Y esto consistía en que él y sus investigadores tomaron 2 carros. Un carro lo dejaron abandonado en un barrio peligroso, en un barrio bajo, en un barrio peligroso. Y el otro carro lo dejaron en un barrio fino, en un barrio fino. No es con la canción que... Bueno, el que entendió.
En el barrio peligroso podíamos ver que el carro en cuestión de un día fue desmantelado. El carro en el barrio peligroso en cuestión de un día, dos, el carro fue destruido, le robaron todo, mientras que el carro estaba en un barrio fino, al cabo de una semana seguía intacto, ¿sí? Seguía como si nada. Luego estos investigadores notaron que alguien había roto una ventana del carro, ¿sí? Ellos no la repararon porque querían ver qué pasaba, qué sucedía. Y al cabo de 2, 3 días después de tener la ventana rota, el carro igualmente que en el barrio peligroso había sido desmantelado, había sido vandalizado y había sido saqueado, lo habían destruido, ¿sí? Y esto dio espacio a esta teoría, a esta investigación que hicieron sobre la ventana rota, que dice que, preste mucha atención, dice: el momento en el que el ser humano ve algo que está en decadencia o que hay cierto permiso para el desorden, se ve incentivado a incrementarlo o a hacerlo mayor. Y podemos ver que en este mundo existe el problema de que estamos acostumbrados a no reparar esas ventanas rotas en nuestra vida. Y cuando nos damos cuenta, llegamos a un punto en el cual hemos sido vandalizados, desmantelados, hemos sido destruidos por el pecado y la maldad, por no reparar esas ventanas rotas en nuestro corazón. Lo más interesante es que muchas veces nos acostumbramos a vivir de esa manera. Y nos acostumbramos a vivir sin darle importancia a esas pequeñas cosas. Pasamos mucho tiempo sin solucionar rápido esas cosas, hasta que sin darnos cuenta, con el tiempo son un problema mucho mayor y un problema al cual se va de nuestras manos y no tenemos control de eso. Perdemos el control. Si no cuidamos, si no tenemos cuidado y comenzamos a negociar nuestra integridad, nos vamos a encontrar en algún momento en un punto tan alejados de Dios, destruidos, ¿sí? A causa de la maldad y del pecado. Este experimento es como cuando uno dice: es un pecado chiquito, es un pecado pequeño, no importa. Y no reparamos eso rápido, dejamos que eso pueda dañar nuestro corazón. Cuando al punto que esto es un problema aún mayor. Por ejemplo, ¿qué pasa si, en mi caso, yo no me baño un día? Quizá podría, un día no se nota mucho, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si yo vengo una semana sin darme una ducha? Cuando vengan, Pastor Ferry, ¿sí? ¿O qué pasa si yo vengo y tomo 2 semanas de no tomarme un baño, de no bañarme? ¿Qué pasaría? Se notaría, ¿verdad? Se sentiría. Entonces, quizá estaría acostumbrado, 2 semanas, 3 semanas, eso generaría una costumbre, no me baño seguido, ¿sí? Y quizá no lo note, o peor aún, como esto lo refleja, quizá lo note, pero no haga nada por cambiarlo, porque ya es un estilo de vida, ¿sí? Ahora, hermanos, solo veamos cómo el mundo está en decadencia cada día, ¿sí? Hace años no se hablaba de la homosexualidad, no se hablaba de la lujuria o de todas estas cosas sin pudor como las vemos hoy, ¿sí? Pero ahora notamos que el mundo quiere hacerlo parecer normal, es normal, ¿sí? Y vemos esa decadencia que tiene el mundo y eso refleja una vida sin Dios, sin Cristo. Como Pablo presenta, el ser humano sin Dios es necio. Para mí, quizá bañarme 2 días, por mí está bien, aguanta otra semana, ¿sí? Pero eso refleja, ¿sí?, mi condición humana. La frase que dice,
Dice el necio en su corazón, no hay Dios, que proviene de específicamente el Salmo 14 y el Salmo 53. En algunas versiones describe la actitud del necio, ¿sí? No solo como un ateo intelectual que quiera probar la inexistencia de Dios, sino como una persona con un corazón impío y perverso que actúa de una manera corrupta y abominable, negando la existencia de Dios para vivir según sus propios deseos y sin restricciones morales. Ahora, entendiendo esto, el necio no dice, no sé, no sabía, sino el necio dice, sé lo que estoy haciendo, sé cómo estoy viviendo, pero no quiero hacer absolutamente nada para solucionarlo. Y es ahí donde vemos y conocemos y podemos entender el juicio de Dios. Dice Romanos 1:32, saben bien que la justicia de Dios exige, ¿sí?, que los que hacen cosas merecen morir. Pero ¿cómo me va a exigir? Sí, porque es justa, es justo, porque nosotros conocemos la verdad, pero no queremos vivir en la verdad. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Y peor aún, dice, incitan a otros a que también las hagan. Dice, Pablo lo deja muy claro en otro mensaje, más adelante, en el capítulo 3, versículos 10 al 12. Dice, no hay ni uno solo que sea justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Y hermanos, esta es la verdad. No hay justo, ni siquiera uno. Sin Dios, todos estamos bajo el juicio justo de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos llegar al clímax de la desesperanza, en que nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos. No existe nada que el ser humano pueda hacer para salvarse a sí mismo. Si el ser humano tuviera la capacidad de hacer algo para salvarse a sí mismo, su salvación sería por obras y no por gracia. Y esto es contrario al Evangelio y lo que la Biblia me enseña. Por ejemplo, en mi caso, y quiero poner esto, y quiero contar esto, y quiero decir esto. En mi caso, antes de aceptar seguir al Señor y decir, ok, Señor, estoy aquí, yo creía que por el hecho de tener conciertos, eventos, tener música, hacer cosas, estas cosas, hacer cosas para Dios, podría evitarme el juicio justo de Dios. O creer que mi música podría ayudarme a tener más gracia de Dios. Incluso estando en pecados, dando conciertos, predicando, invitando a la gente a aceptar a Cristo, la gente aceptaba a Cristo. Y yo decía, wow, qué bueno soy. Y en realidad, hasta un día que escuché una frase que decía, no es lo mismo lo que Dios hace contigo que lo que Dios hace alrededor de ti. Y entendía que la gente aceptaba a Cristo por su gracia y su misericordia, no porque yo fuera bueno. Lo que yo necesitaba, hermanos, no era hacer cosas para Dios. Lo que yo necesitaba era tener un encuentro personal con Dios. Y una noche en mi habitación, en la habitación donde estaba en Quetzaltenango, después de todo lo que me pasó, después de que el juicio de Dios, juicio justo de Dios, me dejó sin música, sin predicaciones, con problemas en todos lados, sin dinero, me dejó destruido. ¿Sí? No había otra opción que rendirme ante Él y no seguir intentándolo con mis propias fuerzas. Y le dije, yo llegué a un punto en decirle, ok, Señor, o me salvas
o prefiero morir aquí en este lugar, quítame la vida, se acaba. ¿De qué me sirve vivir si no tengo nada? Llévame, es mejor morir antes que estar sin tu presencia. Y sin embargo, hermanos, aquel que pudo juzgarme justamente me abrazó. Me abrazó y me restauró y perdonó mis pecados. Me mostró mi humanidad destruida, vacía, y la llenó con su gracia y con su amor. Ahí es donde encontramos una esperanza viva, tan solo en Cristo Jesús. Una noche, hablando con hermano Kim, y estábamos hablando o teniendo una plática sobre cuál era el hecho de lograr imposibles en el ministerio. Y él decía: Ferry, muchas personas aprendieron, mientras crecían, aprendieron quién es Dios y qué es lo que hace Dios. Escucharon o les contaron quién era Dios. Pero tristemente, las personas no tienen a Dios. Conocen y escucharon y saben quién es Dios, pero no tienen a Dios. Él dice: tienen a Dios aquí, pero no tienen a Dios aquí. Y la única esperanza que nosotros tenemos es tener a Cristo en nuestro corazón. Es ahí donde vemos que el juicio de Dios es justo. El ser humano sabe que merece castigo, pero persiste en no hacerlo. No hay justo ni siquiera uno, y no podemos salvarnos por obras, sino por gracia. Esto nos enseña la esperanza en medio de la desesperanza. Si entendemos nuestra condición humana sin Dios, todos tenemos un solo destino. Pero gloria a Dios, hermanos. Aquí está Cristo Jesús. La ira de Dios que merecíamos nosotros justamente fue cargada sobre Cristo en la cruz del Calvario. Él fue el sustituto. Él fue el sacrificio perfecto. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10 dice: en Jesús tenemos perdón, vida nueva y esperanza. La ira que te correspondía a ti, que me correspondía a mí, ya no está sobre nosotros. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo cargó en sus hombros, en la cruz del Calvario, por mis pecados. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a responder a esto? ¿Cómo nosotros debemos responder ante esta situación? Si yo sé que mi condición humana es alejada de Dios, y yo entiendo que Cristo justamente podría destruirme, pero no lo hace por amor, entender esto, hermanos, me enseña a no seguir a Dios por temor a lo que me pueda pasar. Y tampoco por obligación, sino me enseña a servir a Dios por amor a Él, a lo que Él ya hizo, porque aquel que nos amó primero merece todo nuestro servicio y devoción. Entonces, hermanos, Romanos capítulo 1, versículo 18 al 32 nos muestra una imagen oscura, un mundo lleno de pecado, un mundo en desesperanza, pero que en medio de esa oscuridad hay una luz. Hay una luz que no podemos obtener por nuestros propios medios. Hay una luz que por nuestras propias fuerzas no podemos obtener. Y esa luz es Cristo. Esto nos demuestra que todos en este lugar tenemos una condición similar. Y todos aquí tenemos la necesidad de un Salvador.
y este Salvador es Jesucristo. Esta vida no es, o este mundo no es nuestro hogar. No hemos sido llamados a vivir en esclavitud del pecado, sino a ser llamados, como Pablo decía en el versículo 1, esclavo de Jesucristo por amor. Amén. Hoy quiero invitarlos a reflexionar y que nos pongamos de pie y tomemos este tiempo para reflexionar cuál ha sido hasta este punto nuestro estilo de vida. Si aún hay ventanas rotas, debemos repararlas. Debemos darles una solución, porque no podemos estar en el muro en medio, porque esto también le pertenece a Satanás. Y debemos elegir un camino, y debemos elegir el camino de Dios. Quiero que reflexionemos en esto. ¿Vives lejos de Dios o ya has entregado tu vida a Cristo? El único que llevó la ira de Dios en sus hombros por ti y por mí. No se trata de seguir a Dios por miedo a su ira, sino por amor a su gracia. Y esa es nuestra verdadera esperanza en medio de la desesperanza. La salvación de Jesucristo para nuestras vidas. Hermanos, si vivimos hoy día domingo sintiendo la presencia de Dios, pero el día lunes volvemos a nuestra condición humana, no tiene sentido. Debemos vivir siempre anclados a Cristo, siempre aferrados a su gracia, que esto no quiere decir que seamos perfectos, pero que en el momento en que cometamos un error, Señor, perdona mis pecados, dame vida nueva. Todo esa ira de Dios ya la cargó Él para perdonar tus pecados, y tú ya no tienes nada que pagar. Todo esto es gratuito para cada uno de nosotros. Entonces, ¿vamos a seguir viviendo lejos de Dios, apartados o atrapados en la oscuridad de nuestros pecados? ¿O vamos a entregar nuestra vida a Cristo, el único que llevó la ira de Dios por nosotros? ¿Qué vamos a hacer? Tomemos este tiempo para orar. Y pidámosle al Señor que escudriñe nuestros corazones. Pidámosle al Señor que vea en lo más profundo de nuestro corazón. Amado Padre, gracias Señor, porque aún en medio de nuestra oscuridad, tú sigues siendo esa luz que no se apaga. Gracias Señor por mostrarnos que aunque merecíamos tu juicio justo, en Cristo encontramos gracia, perdón y nueva esperanza. Hoy Señor, nos rendimos delante de ti y rendimos delante de ti, Señor, todo orgullo, toda rebeldía, todo pecado que nos ha separado de tu presencia. Gracias porque tomaste en la cruz la ira que merecíamos y nos diste vida nueva cuando estábamos muertos. Te pedimos, Señor, que renueves nuestro corazón y que nos enseñes a amarte no por miedo, sino por amor a ti. Señor, ayúdanos, Padre, a tener un encuentro personal contigo. Llévanos a esa situación donde no podamos escapar de tu presencia y danos un encuentro personal contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta mañana tenemos el gran privilegio de tomar de los elementos de la Santa Cena y recordar exactamente lo que predicó
el pastor Ferry. La esperanza que Jesucristo vino a traernos aquí a nosotros, a esta tierra tan desordenada, tan pecaminosa, tan injusta, tan lleno de problemas. Y en este momento que tomemos la Santa Cena, vamos a estar cantando esta canción otra vez, Tumbas a Jardines. Y esta mañana quiero hacer esa invitación como lo hizo Pastor Ferry, continuar haciendo, presionando, insistiendo en esa invitación. Que no esperemos más, que no sigamos siendo necios en este mundo, pensando que no necesitamos a Dios, pensando que no lo necesitamos a Él, pero que reconozcamos que sí lo necesitamos a Él. En esta canción dice: el mundo busqué y no pudo llenarme, ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Paremos de buscar en este mundo la solución que solamente Cristo Jesús nos puede dar. Más bien, el día de hoy, tomen la decisión: Jesucristo, vengo a ti hoy día sin miedo, sin reservas. Cada fracaso tú ya lo has visto, Señor, y aún tú me aceptas como tu amigo. Porque el Dios de los montes es el Dios de los valles. No hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Así que esta mañana, si no tienes a Jesucristo, te invito a que lo aceptes en tu corazón. Él no te odia, Él no te juzga, Él no se aleja de ti. Más bien Él sigue ahí persistiendo, pidiendo, buscando que tú regreses a Él. Y si hoy aceptan a Jesucristo, los invitamos a que tomen de los elementos de la Santa Cena. Y si quieren, luego en la tarde los bautizamos también hoy día mismo. Amén, no hay problema. Celebremos el día de hoy lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y para nosotros los cristianos que ya lo tenemos a Él, ¿qué significa este mensaje? Que si aquí hay gente que está atravesando dificultades, sufriendo por los pecados de otros, injusticias del mundo, dolores, acusaciones, están sufriendo problemas que el mundo está causando, que sus pecados han causado, que los pecados de otros han causado, acuérdense, Jesucristo nos da esperanza. Amén. Y al tomar esos elementos, recordemos de esa esperanza que Él nos da. Así que mientras el grupo Alabanza nos lidera en esta canción, los invito. Aquí al frente tenemos los elementos de la Santa Cena. Pueden venir a recibirlos. Si han aceptado a Cristo como su Salvador, no lo consuman en su momento, más al final vamos a tomarlo todo junto. Así que pueden pasar a recibir los elementos de la Santa Cena. Y aquí practicamos también lo que es la mesa abierta. Aunque no son miembros de la iglesia, si están de visita pero tienen a Jesucristo, por favor pasen adelante. No necesariamente tienen que ser bautizados tampoco para recibir los elementos. Simplemente si tienen a Jesucristo, reciban y recuerden lo que Jesucristo ha hecho por ustedes. Padre, te damos gracias. Realmente te damos gracias por el poderoso recordatorio que tú nos diste el día de hoy. Que sin ti este mundo es una completa basura, oh Dios. Pero el enemigo ha hecho un tan buen trabajo de cegarnos a esa realidad. Nos ha dado lentes diferentes de pensar que este mundo es hermoso, que este mundo es bueno, que este mundo tiene tantas cosas para nosotros, que este mundo puede sustituirte a ti. Pero la realidad es que este mundo está en dirección a la perdición, a la autodestrucción, y lo podemos ver hoy en día a nuestro alrededor. Y al abrir esos ojos, oh Dios, nos damos gracia, nos damos cuenta, oh Dios, de qué tan afortunados somos, que somos tus hijos, que tú nos llamaste, que tú nos escogiste, que tú nunca te rendiste con cada uno de nosotros, pero tú seguiste y seguiste tocando la puerta a través de mensajes, prédicas, otras personas, testimonios, historias, oraciones. Tú nunca te diste por vencido y alcanzaste a cada persona que el día de hoy clama tener a tu Hijo Jesucristo en su corazón. Y es gracias a eso que hoy día podemos tener esta gran esperanza en medio de toda la desesperanza que existe a nuestro alrededor. Gracias por este recordatorio que este mundo, este basurero, no es nuestro hogar final,
sino que es el cielo que nos espera a todos los que ponemos nuestra fe en ti, Cristo Jesús. Y si alguien aquí todavía que no ha aceptado a tu Hijo en su corazón, te pido, Dios, que tú puedas seguir tocando esa puerta, que tú puedas seguir trayendo a personas que puedan seguir hablando en sus vidas, tocando sus puertas, oh Dios, para que algún día antes de que sea muy tarde, ellos también puedan llegar a conocerte a ti, a conocer la verdad, a tener esa luz en sus corazones. Así que, Padre, te pido por cada uno de tus hijos que está aquí, que tú los llenes, que tú los unjas, para que salgan de aquí, oh Dios, con ese corazón agradecido, pero también esa urgencia de llevar tu nombre a los corazones de la gente que no te conoce. Gracias, Jesucristo, por la muerte, por tu sacrificio y por tu resurrección, oh Dios de la muerte. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, amén.